Episodio número 20. Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Mariely Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio tan especial donde nos reunimos una vez por semana tú y yo para conversar sobre podcasting. Si esta es la primera vez que nos escuchas, quiero darte la más cordial bienvenida e invitarte a buscar y a explorar los episodios anteriores donde hemos compartido información muy valiosa que puedes utilizar para desarrollar la idea que tienes de crear un podcast o para elevar la producción de tu podcast al próximo nivel. Tenemos entrevistas, noticias, herramientas, recomendaciones y cada episodio siempre incluimos una sección de notas bastante elaborada donde yo incluyo los enlaces de muchas de las herramientas que reseñamos en el programa, enlaces para conseguir o para por lo menos ver los equipos que nosotros a veces recomendamos en los distintos episodios, enlaces a sitios web. Tenemos también cómo contactar a las personas que han sido invitadas en este programa y mucho más. Así que siempre te invito a escuchar los episodios anteriores y mirar las notas de cada episodio. Estoy sumamente feliz porque solo faltan 2 días para nuestro seminario de podcasting que ya es este sábado, en el que nosotros enseñamos de la A a la Z todo lo que necesitas saber para producir un podcast profesional y no nos guardamos nada. Así que yo te invito a acompañarnos este sábado para que tú también puedas aprender de toda esa información tan valiosa que vamos a estar compartiendo. En este seminario nosotros te mostramos todo lo que es el panorama del podcasting a nivel local, pero también a nivel mundial, lo cual usualmente ayuda a los participantes a ampliar su perspectiva hacia un nuevo mundo de posibilidades con respecto al podcasting y luego los llevamos por las 5 etapas de producción que nosotros hemos definido, que son, primero, planificación. Y ahí tocamos todo lo que tiene que ver con la conceptualización de tu programa, ese formato que vas a escoger, la frecuencia con la que vas a publicar tus episodios, quién es tu audiencia ideal. Y además de eso, siempre incluimos el tema de presupuesto para que tú puedas planificarte y prepararte, organizarte económicamente para producir el mejor programa posible de acuerdo a los recursos que tengas. La segunda etapa es la grabación y ahí Cristóbal Colón, mi colega, te va a enseñar todo lo que tú necesitas saber con respecto a los equipos que son más adecuados de acuerdo a tu proyecto. Y esa es la gran diferencia con respecto tal vez a otros programas o cuando tal vez tú buscas información en YouTube que ves que enseguida te quieren recomendar un micrófono y ni tan siquiera saben el tipo de proyecto que tú vas a realizar, porque nosotros vamos atando de acuerdo a lo que fue la planificación, el formato, el tipo de programa, si vas a hacer entrevistas, si las entrevistas son presenciales o si son online, o si vas a estar grabando en un lugar público, o si por el contrario, pues tienes un lugar muy silencioso donde casi no se escuchan ruidos. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración a la hora de recomendarte el equipo que vas a utilizar para grabar tus episodios. Luego, trabajamos la etapa de edición, donde te recomendamos todas aquellas plataformas y recursos que puedes utilizar. También te hablamos de la creación de lo que son los intros y los outros, que es esa introducción al programa. Por ejemplo, en mi caso está esa musiquita sabrosa latina que nosotros tenemos, pero también ese voice over que yo grabé, esa información que yo comparto para que en el momento que tal vez una persona
escucha el programa por primera vez, pueda inmediatamente tener un sabor de lo que va a escuchar aquí. Cuarto, tocamos el tema de publicación y cuáles son los servicios de alojamiento más recomendados. Nosotros casi siempre pues utilizamos Libsyn y siempre lo mencionamos en la plataforma que nos ha funcionado para nosotros, pero existen muchas otras, así que te vamos a dar el panorama completo. Y finalmente tocamos el tema de distribución, o sea, cómo llevar tu podcast para ser escuchado en las distintas aplicaciones que existen disponibles en el mercado. Así que en este seminario te mostramos desde la forma más simple y económica en la que puedes producir un podcast hasta la forma más elaborada y nuevamente de acuerdo a tus recursos. La idea es que puedas producir el podcast de la mejor calidad posible con los recursos que tú tengas disponibles. Por ejemplo, el primer micrófono que yo tenía, que era el Blue Snowball, y te voy a poner el enlace en los comentarios, no necesariamente es el más recomendado, pero fue el primero que me compré, fue un micrófono económico y pude producir una serie de podcasts como casi 50 episodios de bastante calidad. Con ese micrófono mi voz sonaba mucho mejor, pero de igual manera era un micrófono muy sensitivo a todos los ruidos ambientales y para nosotras grabar con ese micrófono teníamos que apagar el ventilador, tenía que cerrar todas las ventanas, era bien delicado y bien sensitivo y aún así muchas veces se escuchaban incluso los carros que iban transitando la avenida cerca del edificio donde yo vivía cuando grababa en aquel entonces en mi casa. Pero igual, por ejemplo, mi colega Cristóbal Colón ha producido, y yo también, hemos producido muchísimos episodios con los micrófonos dinámicos ATR Audio-Técnica, ATR 2100, que es un micrófono que está alrededor de los $60-70 y hemos producido muchísimos episodios y también nuestros clientes son los micrófonos que utilizan y es un micrófono costo efectivo y no es tan sensitivo a los ruidos ambientales. ¿Ok? Así que todo eso, nosotros inclusive tenemos el equipo que vamos a tenerlo allí en demostración para que tú puedas verlos, tocarlos, sentirlos, escuchar incluso cómo suena uno a diferencia del otro. Incluso en este seminario hay personas que aún teniendo su podcast se han beneficiado grandemente del contenido porque aquí vas a tener toda la información que necesitas. Es un seminario con la información más completa que puedes encontrar, toda en un mismo lugar, donde vas a encontrar todo lo que necesitas de principio a fin, toda la información sobre los distintos aspectos y etapas del proceso. Además, la gente se va con muchísimas ideas y de verdad que va a fortalecer tu proyecto porque te vas con ideas para mejorar, para promover y para llevar tu podcast al próximo nivel. En mi caso, llevo desde el 2015 haciendo podcast, comenzando con lo mínimo. Y mi colega Cristóbal Colón lleva desde principios del 2018, cuando lanzó su podcast, Nos cambiaron los muñequitos, pero ya él llevaba mucho tiempo estudiando con empresarios y podcasters expertos en los Estados Unidos como son Pat Flynn, John Lee Dumas, entre otras personas. Además, llevaba muchos años también escuchando podcasts. Cristóbal es alguien que conoce mucho sobre la industria y está súper al día con las nuevas tendencias y todo lo que está ocurriendo y tiene muchísimo que aportar en temas también de comunicación. Hoy día lleva sobre 75 episodios en Nos cambiaron los muñequitos y juntos hemos producido ya más de una decena de podcasts para nuestros clientes, muchos de los cuales puedes ver las carátulas en la página de Podqueens Latinas. Entre ellos están Bienestar Hoy, Cero Estrés, está también el podcast para entendernos mejor, tenemos el podcast que se llama Café Legal y así sucesivamente muchos otros más. Así que te invito a visitar la página de Facebook de Podqueens Latinas y en la sección de fotos tengo un álbum donde aparecen muchas de las carátulas de estos programas para que conozcas el trabajo que llevamos realizando ya
por más de un año. Nuestro contenido está basado en nuestra experiencia, pero también en nuestra investigación y el análisis y el estudio continuo de las nuevas tendencias. Nosotros siempre nos mantenemos en contacto con personas que están inmersos en la industria de todo lo que tiene que ver con podcasting. Así que te invito, si quieres tener la información más completa y más actualizada, este es el seminario para ti. Si te encantaría participar, pero no te encuentras en Puerto Rico, pues no te preocupes, porque el 5 de octubre, el sábado 5 de octubre, vamos a estar ofreciendo por primera vez la versión online de este seminario. Y puedes reservar ya tu espacio a través de Eventbrite y en las notas del episodio te incluyo el enlace donde puedes registrarte. Para hoy vamos a estar compartiendo algunas noticias que encontré súper interesantes para que estés tú también muy bien informada sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo del podcasting. Y luego vamos a concluir este episodio con una entrevista que realicé durante Podcast Movement a la empresaria y podcaster Mari Olarte, quien desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, estaba visitando el Podcast Movement en Orlando y es la primera entrevista internacional que realizamos en nuestro programa. Y bueno, tuvimos la fortuna de conocerla allí. Es una joven con mucha energía, una energía muy linda y sé que la vas a disfrutar. Comenzamos entonces con las noticias de podcasting para esta semana. Y la primera noticia es que separes en tu agenda la fecha del lunes 30 de septiembre a las 7 de la noche, hora del Atlántico, o 4 de la tarde, hora del Pacífico, porque ese día celebramos el Día Internacional del Podcast, o sea, en inglés, el International Podcast Day. Y tendré el privilegio de compartir un espacio con mi colega Cristóbal Colón y la periodista y podcaster paraguaya Soledad Franco para conversar sobre los desafíos de hacer podcast en español, dada la diversidad cultural en los países de habla hispana. Recuerda que esto será este próximo lunes 30 de septiembre a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y hora del Este. Para más información, puedes visitar la página de internationalpodcastday.com y se van a estar ofreciendo múltiples conferencias virtuales que de hecho comienzan el día antes. Comienzan el domingo 29 de septiembre y van a extenderse hasta la 1:30 de la madrugada, hora de Puerto Rico, del 1 de octubre. Me encantaría que me acompañaras durante esa conversación tan interesante y como siempre, en las notas de este episodio te incluyo el enlace donde puedes acceder ese lunes 30 de septiembre a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Puedes conectarte para ver en vivo esa conversación tan interesante que vamos a tener con Cristóbal y con Soledad Franco. Te cuento que cada vez son más las personas que se están especializando en distintos aspectos de la producción de podcast y han cobrado mucha importancia aquellas personas como los ingenieros de audio o especialistas en el tema de edición para podcasts. Hay personas que han asumido este rol como una entrada adicional de ingresos, mientras a su vez asisten a otras personas que realmente han decidido delegar esta tarea. Nosotros aquí tenemos clientes que han decidido delegarnos esa tarea e incluso ya tenemos clientes en los Estados Unidos que nos envían sus episodios para trabajárselos y están dispuestos a pagar una cantidad bastante justa por este trabajo. Si eres una de esas personas a quienes le interesa el tema de edición, aprender más sobre este tema, o si conoces a alguien que le interese saber más sobre edición, te cuento que del 6 al 8 de marzo del 2020, durante el PodFest, se celebrará el Podcast
Editors Conference del 2020. Específicamente esto va a ser el viernes 6 de marzo 2020 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y allí podrás obtener información muy valiosa y aprender a mejorar la rentabilidad de lo que es un negocio de edición de audio. Las sesiones se centrarán en mostrarte cómo manejar la edición y todo lo que son los servicios relacionados, crear una cartera de clientes y administrar una empresa rentable y expandir estos servicios a nivel de agencia. El Podfest Expo es una comunidad de personas interesadas y apasionadas por compartir su voz y su mensaje con el mundo a través de los medios de audio y video. La idea de estos eventos es unir a tantas personas como sea posible para continuar aprendiendo, inspirarnos y crecer juntos. Y esto va a ser nuevamente en marzo del 6 al 8 del 2020 en Orlando. Te voy a poner un enlace para que puedas ver más información. Durante el Podcast Movement tuvimos la oportunidad de ver el lanzamiento del Podcast Business Journal, que es una revista especializada con artículos sobre la industria de podcasting. Recientemente salió publicado en esta revista que llega una nueva opción para podcasters que quieren monetizar su podcast, que es uno de los temas más sonados de todos los tiempos. Esta herramienta nueva se llama Supercast y es un nuevo producto que brinda a los podcasters todo lo que necesitan para vender fácilmente contenido de suscripción a sus oyentes y de esa manera generar ingresos predecibles y recurrentes. Los creadores de esta nueva herramienta, los creadores de Supercast, alegan, según el artículo publicado en el Podcast Business Journal, que este modelo ya está aprobado en China, donde los podcasters se han mudado al modelo de suscripción y consiguen que sus oyentes más leales paguen por contenido exclusivo para miembros en lugar de monetizar con anuncios. Nosotros aquí estamos como más en esa línea de monetizar a través de anuncios. Sin embargo, según alegan los creadores de esta plataforma, dicen que en China los podcasters se están moviendo más al modelo de suscripción. Y dicen que la industria de podcast en los Estados Unidos, en América del Norte, fue de $479 millones en el 2018. Sin embargo, en comparación con China, registró más de $7,000 millones, o sea, 23 veces más que en Norteamérica. Se dice que los podcasters en China pueden ganar más de $8 millones al año con tan solo 250,000 oyentes. Me parece que esto es una información que tenemos que digerir y procesar. Por el contrario, Serial, el podcast más popular de Estados Unidos, ganó alrededor de $500,000 en ingresos publicitarios en su primer año. Así que esto es información que hay que seguir como que investigando y validando y tal vez mirar y aprender un poco de lo que están haciendo estos podcasters en China. Supercast le cuesta al podcaster una tarifa fija que comienza en 99 centavos. Y este modelo les da una ventaja sobre otras plataformas como Patreon, que haciendo un paréntesis, Patreon es la plataforma que nosotros utilizamos para monetizar este programa, ya que Patreon cobra un porcentaje de los ingresos del podcaster. Y a medida que crecen los ingresos del podcaster, pues también crece la aportación para Patreon. Sin embargo, con la tarifa fija que te ofrece Supercast, independientemente de cuánto dinero cobres por suscripción, lo que pagas a Supercast es fijo. De hecho, tu margen va a aumentar a medida que aumente la base de suscriptores. Es lo que en este momento están ofreciendo y promoviendo. Hay un podcast
de noticias. Este es un podcast en inglés americano. Se llama The Daily y es el podcast del New York Times, que es un podcast que ya lleva, casi 3 años de producido y desde su creación ha presentado sobre 224 escritores y reporteros del New York Times en al menos unos 30 países y llevan ya 691 episodios. Y en cualquier mañana el programa se descarga unas 2 millones de veces. Este podcast de Daily llegó en estos días a las 1,000 millones de descargas. Así que es cuestión, ¿verdad?, de paciencia y consistencia. Finalmente, la última noticia es que la cadena de hoteles Hilton anunció una nueva alianza con iHeartRadio para permitir a sus huéspedes transmitir estaciones de radio, listas de reproducción y podcasts directamente desde los televisores a través de la plataforma Connected Room de Hilton para sus huéspedes. Los huéspedes van a poder usar su aplicación de Hilton Honors o el control remoto de la habitación para acceder a este contenido en el televisor de su habitación. Así que ya sabes, va a ser bien importante que tu podcast llegue a iHeartRadio y a través de la plataforma de Libsyn, que es donde nosotros alojamos nuestros podcasts, es muy, muy fácil. Solo debes llevar 6 meses produciendo el podcast. Y una vez cumples tus 6 meses, puedes inmediatamente solicitar la distribución automática del podcast desde Libsyn hasta iHeartRadio. Como beneficio especial para los huéspedes de Hilton, iHeartRadio es gratuito y no es necesario registrarse. Los invitados solo necesitan abrir la aplicación en el televisor y presionar play o reproducir. Hasta aquí la sección de noticias, hay muchísimas más, pero quise enfocarme en aquellas que entendía pudieran ser más relevantes e interesantes para ti. Antes de pasar a la entrevista de hoy, me encantaría invitarte a que por favor me escribas en los comentarios cuáles son los mayores desafíos que has tenido con respecto a la creación, producción o promoción de tu podcast. Compárteme tus preguntas y comentarios para seguir trayéndote la información más reciente y más completa para apoyarte a resolver esos desafíos y crecer como podcasters. Ahora te presento a la entrevista con Mari Olarte, la productora y anfitriona de Tips by Mari Olarte. Y Mari Olarte es una joven de 27 años, emprendedora, quien trabajó desde los 13 años para costear su carrera, a lo largo de la cual siempre buscó crear espacio para las mujeres dentro de la radio. Hizo su transición de la radio al podcast y hoy nos cuenta su historia aquí en Pod Queens Latinas. Que lo disfrutes. Bienvenida, Mari, a Pod Queens Latinas. Es para mí un honor tenerte hoy como invitada porque hoy cruzamos la frontera, ya salimos de Puerto Rico para entrevistar Pod Queens Latinas de diferentes partes del mundo y tú vienes desde Colombia. Desde Colombia, sí, así es. Muchas gracias, Marilyn, porque esta invitación es muy especial, ya que tiene pues es un significado muy grande porque te conozco aquí en el podcast Movement con este tema de mujeres y encontrarte para mí ha sido un placer, así que muchas gracias y sobre todo gracias por lo que estás dejando con el tema de podcast para mujeres. Ay, muchísimas gracias, el placer es mío también, de verdad que fue un honor nos conocimos ¿Sí? Aquí en Podcast Movement en Orlando, en una actividad que organizó Melvin Rivera para todos los podcasters de habla hispana y habían como 30 personas allí y sé que habían otros hispanos que no pudieron llegar, pero por lo menos estamos creciendo.
Está creciendo, estamos creciendo, avanzando en esto, aprendiendo para llevarle a todos los que aman el podcast y también a los que hablan español, que se está abriendo las puertas para todos nosotros y que también ellos se enteren de cómo está avanzando todo esto. Y había un grupo grande aquí de Colombia. Sí. Pero vamos a enfocarnos hoy en ti, porque me parece que tienes una historia muy interesante. Ay, gracias. Mari Olarte era periodista, trabajaba en radio y llevó su marca y todo lo que ella construyó con los años y ahora ya tiene su podcast del cual nos va a contar un poquito. Cuéntanos un poco sobre tu historia, Mari. Bueno, esta historia que empezó con Mari Olarte, porque fui creciendo como periodista. Casi siempre cuando uno inicia en el tema del periodismo, pues dicen, bueno, tú tienes que crear un perfil, un estilo. Ok, no entendía mucho cuando pasaba todo eso porque estaba en el momento en el que estaba haciendo radio con más personas y era muy complicado competir con todos ellos, con la experiencia. Entré pues siendo prácticamente desde cero a la radio en una gran compañía en Colombia que se llama RCN Radio, Radio Cadena Nacional, con mucha influencia, pero pues con un poco de miedos y cosas porque era muy grande. Es algo inmenso en el que tú dices, bueno, ¿y ahora aquí qué vengo a hacer y cómo lo voy a lograr? Estando en radio como 6 años, 3 años en esta compañía, siempre me di cuenta que en la radio hacía falta un espacio para las mujeres. La radio es muy masculina, ¿no? Sí. Es demasiado masculina y los espacios son deportes, bueno, la música que es para todos, pero... Y noticias de política. Y noticias de política, exacto. No es que a las mujeres no nos interese la política ni los deportes, pero pues hacía falta como algo, hacía falta como algo. Entonces empecé a generar unos espacios en emisoras musicales, en una que se llama la FM, está en Bucaramanga, y allí pues era una emisora que era dedicada a las mujeres porque era música pop latino, entonces pues a las mujeres son las que más nos gusta ese tipo de música, y ahí encontré el primer espacio. Fue Chicas FM, luego me trasladaron a la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, y allí pues hice un espacio también para mujeres en una emisora que era muy rumbera, se llama Rumba, un poco de toda música, y la emisora era enfocada a tema de bicicletas, bueno, como todo este movimiento interesante, y dije, bueno, aquí también debe haber un espacio. Propuse un proyecto, allí se llamó Mujeres Más, y lo que no sabía era todo lo que estaba construyendo, ¿cierto? Y lo que estaba encontrando en esas mujeres que me seguían. Ocurría algo, y es que cuando estaba al aire y llegaban bueno, la radio es medida por algo que se llama LCAR o LGM, que son estudios, y cuando me llegaba el tema, cuando yo estaba al aire, las audiencias eran mujeres, eran muchas mujeres, lo que a mis jefes les sorprendían, porque pues cambiaba en gran porcentaje como el tema de las audiencias. Entonces ahí empezamos a hacer cosas para mujeres, contenido digital, notas editoriales, infografías. Además de eso, todo enfocado a la mujer. Era un contenido muy bonito y se creó un espacio, se abrió un espacio en la página web donde allí se creó Mujeres Más por Mari Olarte. Entonces de ahí empezó a nacer el By Mari Olarte, fui creciendo con el tema, hacíamos videos, trabajábamos muy duro por eso, porque era hacer video, escribir la nota editorial, generar infografía, y además de eso contenido al aire con cápsulas, pequeños tips de cosas para las mujeres. Ahí fui conociendo todo esto y pues ahí nace esta historia por lo que ahora es el podcast de Tips by Mari Olarte, que he estado descubriendo porque esto apenas está empezando, apenas llevo 1 año, soy muy nueva, estudiando, aprendiendo, tomando todo lo que las chicas me han entregado por todos estos años. Yo tengo 27 años y llevo 6 años trabajando. Pues trabajé para la radio y como periodista creo que siempre lo que hice fue buscar ser la voz de las mujeres en este espacio de los medios de comunicación. ¿Y por qué sales de la radio? Bueno, salgo de la radio porque dije, ya llevaba 3 años trabajando muy duro. En la radio se trabaja pues de sol a sol. Y trabajaba desde los 13 años, no en la radio, pero sí llevaba trabajando de los 13 años para poder pagar mi carrera, que no es muy económica en Colombia. En esos inicios, mis
padres pues son divorciados y el tema económico para estudiar era súper complicado. Mi mami es madre soltera. Y nos tenía que pues a las dos sostener y pagar la carrera de las dos. Entonces dije, ahí pues voy a estudiar y a trabajar, y desde ahí pues empecé como a trabajar y a estudiar mi carrera, mis sueños. Pero cuando ya cumplí estos 3 años trabajando súper duro en la radio, dije, yo quiero algo más. Yo no quiero toda la vida ser locutora. O sea, me encanta, es mi pasión, pero quería ir más allá, quería aprender otras cosas, porque dije, si sigo aquí solamente, yo veía a mis otros compañeros y los veía a todos en el mismo lugar desde hace 3 años, y yo quería verme en algo diferente, y ahí fue cuando tomé la decisión. Me fui de la radio y me fui a estudiar 6 meses en Sacramento, California. Wow. Me fui a pasar, como a conocer, a vivir otra experiencia, a aprender el idioma, porque pues era nulo el inglés, entonces pues aprenderlo, y creo que eso me abrió la puerta a conocer allá que era el podcast, porque en Estados Unidos, pues aquí en Orlando, claro, ya va más avanzado. En Colombia apenas eso, algunas personas dicen, ¿qué es eso? Y en Puerto Rico también, ¿cierto? No sí. Es que creo que eso nos pasa a nuestros países, a todos los latinoamericanos, a todos los hispanohablantes. Bueno, pues estamos ahí. Entonces creo que ese fue el motivo por lo cual decidí salirme como de ser locutora. Pero bueno, el trabajo siguió, porque lo que no sabía era lo que me estaba esperando, que era el podcast, que ha cambiado, la verdad, mi vida y la forma de ver las cosas. Y Tips by Mari Olarte son como unas cápsulas muy cortas, como unos episodios de 7 a 10 minutos, donde ella comparte casi siempre como 5 consejos para el cabello, para las uñas, pero a veces trae unos temas un poco más profundos, porque en un momento dado había un episodio sobre lo que dicen tus uñas sobre tus emociones. Eso fue, Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, todo empezó porque a mí lo que te digo, me gusta como el tema de que las mujeres, o este podcast es basado en que las mujeres tenemos que ser mujeres, madres, hijas, esposas, profesionales, vernos bien y sentirnos bien. Y muchas mujeres me encontraba cuando estaba en la radio con mujeres que me decían, Mari, yo quiero, y eso me sorprendía, Mari, yo quiero ser como tú ¿cómo haces para X, tener el cabello así, o para tener esa alegría y esa jovialidad? Mira, yo tengo hijos, yo no me puedo arreglar, yo nunca tengo tiempo para mí. Mucho bajo autoestima identifiqué en las mujeres que me escribían, admiradas, y yo pues me sentía como, yo no, pero espérate, ¿por qué? Si tú eres una mujer hermosa, con todas las posibilidades, es cuestión de amor propio, de que te quieras a ti misma y de que saques el tiempo. Y dije, a veces las mujeres necesitan motivación a través de estos medios grandes. ¿Por qué? Porque por naturaleza creo que a la mujer la han tratado de opacar, diciéndole que tiene que estar en la casa, que no puede salir a hacer otras cosas, y que si está en la casa entonces se tiene que ver como un trapo viejo, así. Y las mujeres me hacían ver eso, y yo quise tomar la voz y empezar a decirles que se podían ver diferentes y sentir diferentes. Entonces nace con esto, y pues cuando llegó a ese capítulo de las uñas y cómo están tus emociones, yo dije, yo no quiero que mi podcast sea solo superficial, decir que las mujeres solo quieran verse por las uñas o el cabello, sino hay cosas que están dentro de nosotras que están diciendo que somos, ¿cierto? Y eso también, pues en las uñas está el tema. Me encontré con 2 expertos en ese capítulo, una experta en tema de las uñas, que es una venezolana con una historia tremenda, porque pues los venezolanos están viviendo un tema muy complicado, y bueno, creo que todos los que nos están escuchando que son hispanos saben de qué estamos hablando. Entonces ella la invité por lo mismo. Ella tiene una historia muy bonita, vive en Bogotá con su hijo. Su esposo la dejó llegando a Colombia por otra mujer, entonces su historia es bastante complicada. Y el tema de las uñas la ha hecho crear una marca y se llama Daikis Nails. Ella
Es muy bonita esa historia porque ella empezó con el tema de las uñas. En Venezuela las mujeres estudian mucho todo ese tema y son muy artísticas. Sí. Y me encantó. Y resulta que con ella y un amigo de ella, que es experto también en temas de emociones, pues dijimos, miren, las uñas dicen mucho de nosotros. Todo, nuestra apariencia, cómo nos vestimos, cómo saludamos. Entonces ella, basados en eso, nos sentamos y propusimos crear un capítulo distinto donde ella también decía, es que yo no quiero que las mujeres sean solo superficiales en temas de las uñas. Las uñas también cuentan muchas cosas de nosotros porque hay muchas mujeres que se comen las uñas. Yo era una de esas. Entonces aquí ya las ves un poco mejor, pero me toca tenerlas así para no comérmelas pero al no comérmelas no es como que sea, pero bueno, ¿por qué te las comes? Es un problema tremendo. Resulta que es un problema de ansiedad. Entonces se llama onicofagia. Es una enfermedad y es cuando te comes demasiado las uñas y te estás haciendo daño a ti misma. Te duele, te lastimas, te sacas sangre y a ti no te importa. Entonces, es basado en eso, encontramos muchas cosas interesantes para las mujeres y allí fue donde dijimos, ok, ese fue un capítulo muy especial, es bastante largo para que lo escuchen todas, pero es muy bonito identificar esas emociones a través de las cosas que hacemos. Hermoso. ¿Y qué fue lo que estudiaste cuando te fuiste a San Francisco? Fui a estudiar inglés. Sí, un poco de inglés y a trabajar en todo este tema de todo el podcast. Allá trabajé con una amiga en una página en una compañía que ella tiene de comunicaciones que se llama The Golden Icon. Y ella pues es comunicadora, maneja todos esos temas de comunicación y la acompañé en eventos y escribí notas para mujeres en ese espacio. En la página de ella, que está de Golden Icon, ahí alcancé a sacar 2 artículos de mujeres y bueno, me he dedicado también a escribir para todas ellas. Excelente, una excelente experiencia. Fue hermoso porque pues pude practicar el idioma y además pues a trabajar en lo que me gustaba, que no me esperaba, ¿no? Pero fueron 6 meses muy provechosos. Sí. Y te sirven ahora para lo que estás haciendo con tu propio proyecto. Es que mira que yo digo que el destino es una cosa tremenda. El destino es una cosa tremenda porque yo no sabía que todo lo que estaba haciendo me estaba llevando a lo que hoy es el podcast, o sea, el podcast en mi vida. ¿Por qué? Porque mira, hoy estamos aquí becados con mi novio, nos becaron para estar acá en el Podcast Movement. De otra forma, creo que hubiese sido imposible venir y estar aquí porque... Bueno, tantas cosas que pasan en Colombia, yo trabajo para poder también cumplir mis sueños en una compañía muy bonita de entretenimiento y ahí sacando y aprendiendo muchas cosas porque siento que hay mucho por aprender y por transmitirle a todas las mujeres. Yo siento que en Colombia, en Puerto Rico, en Venezuela, en República Dominicana, bueno, todos esos países que tenemos muchas mujeres, es impresionante cómo, por ejemplo, tú eres un ejemplo para eso, cómo otras mujeres nos unimos para hoy estar aprendiendo y llevar a otras mujeres a inspirarlas a que sí se puede. Claro que sí, claro que sí. Y te pregunto, ¿cómo te ha ido con tu podcast? Sé que con tu novio tienes también otros proyectos. Háblanos entonces un poquito sobre eso. Ajá, mira, ¿cómo me ha ido con ese podcast de Tips by Mario Larte? Incluso he descubierto aquí en el podcast que quiero que el podcast sí sea by Mario Larte, pero quiero que tenga un nombre más como... con el que todas se identifiquen, ¿ya? Ese nombre lo elegí por lo que pues había estado haciendo y porque me quise presentar al Google Podcast Program. Entonces hubo como un poco ahí de que fuese deprisa, y eso era lo que hacía que se identificara. Pero con todo lo que he estado aprendiendo, creo que eso me ha ayudado a querer llevar esto a algo mejor. Yo le llamo a este podcast más que un podcast de la comunidad de mujeres reales que hacen las cosas posibles. Creo gusta. Que sí, es que es el inicio de empezar a hacer ese sueño realidad que siempre he tenido en mi corazón. Siempre ha estado algo sembrado en mi corazón por las mujeres, por lograr que se sientan bien, porque las mujeres siempre nos han dicho y nos han metido en la cabeza un montón de cosas y de códigos que somos envidiosas, que no nos queremos entre nosotras, que nos hacemos la vida imposible, cosa que ha sido cierta en toda la historia, pero yo quiero romper con eso. Claro, tenemos que romper con eso. Hace mucho tiempo. Si eso no te gusta, pues piensa que puedes hacer diferente
para empezar a cambiar la historia y todo empieza ¿por dónde? Por nosotras mismas. Exacto, entonces creo que este podcast es la oportunidad. Creo que es la oportunidad para hacer eso, para hacer que seamos más mujeres, ya con que en este podcast Movement te hubiese conocido y estemos aquí hablando de todo esto y generando esta conversación. Para mí es increíble, creo que es la mejor forma de que en otros lugares sepan que hay otras mujeres como tú y como yo y como otras de pronto que nos vamos a estar encontrando, sí, que estamos en la misma onda, que queremos lo mismo y que estamos aquí y que alcen la mano porque queremos resaltarlas y saber en qué están todas y cómo podemos unirnos todas para hacer más. ¿Y cuál ha sido el reto más grande en la producción de tu podcast? By Mari Olarte. ¡Ay, Dios! Los primeros 2 podcasts, te cuento, los primeros 2 episodios los escribí, los edité en el audio. ¿Qué estás usando para editarlos? Audition. Adobe Audition. Adobe Audition. Me parece lo máximo, lo aprendí a usar en la universidad, me parece la versión más viejita es la que más me gusta. Okay. Pero pues la última hay que, como decimos en Colombia, hay que cacharrearla un poco, o sea, hay que tomarle, pero eso me ha ayudado muchísimo. Creo que el reto más grande es ser constante. Okay. ¿Cierto? Creo que ese es el reto de todos, mujeres y hombres. Sí. Sí, es verdad, de todas, porque tenemos muchas ocupaciones y muchas cosas, pero es un compromiso, entonces creo que ese es el reto cuando me tocó editarlos, escribirlos, buscar los temas, creo que eso fue de los retos más grandes. Entonces, pues bueno, dándole la oportunidad, invitando a las chicas de Podcast Queen, porque quiero que todas se unan para aprender muchas cosas contigo sobre podcast y que aquí estoy yo también para brindarles mi experiencia. Encantada. Bueno, quiero agradecerte por acompañarme hoy y te invito a escuchar Tips by Mari Olarte y puedes conseguir este podcast ¿en dónde, Mari? En todas las plataformas, está en Google Podcast, en Apple, Spotify, Deezer, bueno, todas, y en piapodcast.com, que es la plataforma donde me tienen agregada y donde me están apoyando en Colombia, donde ya pues no los edito, sino yo solo grabo, me encargo de todo el tema de las entrevistas y ellos lo editan y lo suben a todas las plataformas. Excelente. Muchísimas gracias, Mari. Hasta pronto, nos vemos. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.